Quisiera yo plantearles un itinerario de no más de 25 o 30 minutos quizá, para que después podamos hablar qué es lo más importante para mí. Bueno, yo quisiera primero proponerles que veamos los antecedentes del concepto, intermodalidad. ¿Por qué surgió? ¿Cómo surgió? ¿Dónde surgió? ¿Verdad? Posteriormente, valdría la pena decir cómo es que se formuló y cómo se está formulando ahora. O sea, hay un método que creemos que puede ser consistente, que lleva tiempo, que tiene flujos y reflujos, pero que nos permite decir, ¿estamos construyéndolo bien o no? En tercer lugar, me gustaría hablarles de una estrategia que empieza ya a visualizarse para poder incorporar la intermodalidad educativa en las instituciones educativas, ¿sí? Y finalmente, pues, ¿qué expectativas tenemos? Es muy nuevo el concepto, yo diría que se mencionó por primera vez hace 2 años, y ustedes saben que en la academia los conceptos toman tiempo, se cocinan a fuego lento. Entonces es muy nuevo, pero ya tenemos algunas expectativas muy claras. Bueno, pues miren, no podemos todavía, es inevitable, ¿verdad?, hablar de la pandemia por COVID-19. Fue un evento inédito, fue un evento desastroso, pero fue un evento que también nos dejó algunas enseñanzas. Trataré de sintetizar para efectos de la intermodalidad educativa cuál es la relación entre lo que pasó con la pandemia, ¿sí?, y la construcción de este concepto. Hablando que el concepto es previo a la pandemia, ¿eh? Bueno, nos dimos cuenta ya a 2 años, más de 2 años, casi 2 años y medio del brote de la pandemia, que en realidad lo que hicimos la mayoría de las personas cuando nos enviaron a casa al confinamiento social fue docencia remota de emergencia. Eso parece que es un conocimiento ya consolidado, que ya ha sido bien reflexionado y que está bien caracterizado. ¿Y por qué docencia remota de emergencia? Bueno, pues básicamente porque es que no hay planes de continuidad académica en las instituciones. Hemos hecho investigación documental, hemos pedido información a las instituciones de educación superior en el país, esto a través de ANUYES, hay que mencionarlo, ANUYES siendo la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, nos ha permitido preguntar, ¿verdad?, a las universidades, ¿ustedes tenían un plan de continuidad académica? ¿Estaban preparadas para una contingencia de este tipo? Y la verdad es que no. Muy pocas, yo diría que 8 de cerca de 200 que están ahí agremiadas, solo 8 dicen que tenían un plan de continuidad académica, pero no es público, no lo conocemos. Y por diversas razones no lo hacen público. Entonces, podemos decir que lo que hicimos, profesoras y profesores, cuando nos enviaron a casa a seguir con la docencia, fue una docencia remota de emergencia. ¿Qué pasa con la docencia remota de emergencia? Bueno, básicamente la docencia remota de emergencia es una manera en que los profesores hemos tenido que lidiar incluso con contingencias, aquí quiero llamar la atención, con contingencias anteriores. Ustedes se acuerdan que en el 2009 hubo un brote pandémico, donde México también fue, parece que, el principio del brote pandémico. Ya desde el 2009 hemos tenido estos eventos donde nos dicen, paren la docencia presencial, la docencia habitual, y hagan algo para restituir eso. Bueno, ya desde el 2009 tuvimos la experiencia. Lo que pasa es que duró unos cuantos meses. Yo creo que por eso es que las autoridades educativas no vieron un gran problema. Pero una década después viene una pandemia que nos sume en el confinamiento, pues 2 años, más de 2 años. Entonces, ¿qué pasa con la docencia remota de emergencia? Es un indicador claro de que no nos estamos anticipando a contingencias. Eso ya es malo por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad de las universidades es ofrecer, garantizar educación de calidad a todas las personas. Y si un evento de este tipo, una contingencia de salud, no nos permite garantizar educación de calidad, ahí tenemos ya una falta. ¿Cuáles fueron las características de la docencia remota de emergencia? En un principio muy buenas, en un principio deseables. Por ejemplo, pudimos ver que hay cierto entusiasmo, que hubo cierto entusiasmo entre las profesoras y los profesores porque tenían que reorganizar su docencia, aprender a usar algunas aplicaciones digitales, ¿verdad? Hubo creatividad, hubo colaboración, hubo algunas reorganizaciones también entre la autoridad, entre alumnos y profesores. Hubo mucha cooperación.
Lo que pasa es que eso duró unos meses. Después de un tiempo, no contar con licencias de software, ¿verdad? Con servicios extendidos, sino solo el servicio gratuito, que es muy limitado. El hecho de no tener suficiente hardware en casa. El hecho de que la casa misma se hubiera convertido en oficina, en casa, en lugar para cuidar de los enfermos. Eso empezó a ser un problema. Y aquí quiero yo subrayar esto. No hubo orientaciones institucionales para la enseñanza, para el aprendizaje, ni para la evaluación. Esto fue lo que más agotó a las familias, porque no sabían, las madres de familia sobre todo, porque ellas siguen haciéndose cargo de estos problemas domésticos. Ellas no sabían cómo iban a pasar sus hijos o sus hijas el curso, cómo se iban a hacer la tarea, cómo se iban a enviar, si se enviaban y los datos se perdían, ¿verdad? Empezó a haber entusiasmo y después cierta fatiga, después de un fastidio, después de una fricción encontrada entre instituciones y familias. Los profesores no se sintieron muy apoyados, los alumnos no tenían claras orientaciones sobre cómo iban a aprender, qué debían aprender. Era necesario estar en el mismo horario frente a la computadora como si fueran a la escuela. Hubo muchas cosas que empezaron a verse ridículas, como que les pasaran lista, como pelearse si estaba prendida o no la cámara, si debían usar o no un uniforme. En fin, lo que nos mostró la docencia remota de emergencia es que es muy buena al principio y poco a poco va decayendo. Lo curioso aquí es que México, yo creo que la mayoría de las regiones en el mundo, pero México sin duda siempre ha estado amenazado por contingencias de muchos tipos. Esta es evidente, las contingencias sanitarias, ¿verdad? Pero hemos tenido también contingencias ambientales, mala calidad del aire, ¿verdad? Un sol que no se soporta. Hemos tenido también, y es muy común escucharlo en las noticias, contingencias naturales, terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales. Eso lo escuchamos casi diario en el país. Tenemos también contingencias sociales, es decir, mítines, parones, inseguridad pública. También eso se escucha casi diario en las noticias. Y cuestiones laborales, ¿verdad? Cuestiones muy humanas, que son marchas, ¿verdad? Paros. Entonces, ante tantas contingencias que amenazan diariamente nuestra educación regular, ¿por qué no tenemos planes de continuidad académica? ¿No les parece curiosísimo esto? Hay un olvido muy curioso ahí, ¿no? Es como si fuéramos incapaces de anticiparnos y solo pensáramos en la educación como un medio ideal, como una educación idealizada que nunca está amenazada por nada. Bueno, fíjense que la docencia remota de emergencia, para poderla distinguir del plan de continuidad académica, espero que esta imagen ayude a describirla. Es como si la profesora o el profesor echara mano de todo lo que tiene, o sea, del hardware que tiene, del software que tiene, de las habilidades digitales que tiene, algunos de ellos muy bien preparados, por ejemplo, los que están en la especialidad de CIDET, ¿verdad? Pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no está homologado. El problema con la docencia remota de emergencia es que no podemos homologar el desempeño. Por eso no podemos evaluar a los profesores durante la contingencia, durante el confinamiento. No es justo. No podríamos decir, a ver quién lo hizo bien, quién lo hizo mal. Es que si no les dimos previamente habilidades, hardware, software, es muy injusto decirles, bajo esta orientación te voy a evaluar, porque ellos dicen, pero es que esas orientaciones no me las dieron antes. Ahora empiezan a ver cuál es el problema. No tener planes de continuidad académica es como suspender la función de la educación, pero vernos por Zoom. A eso llegamos, a vernos por Zoom, a intercambiar información, pero no sabemos exactamente qué pasó en el confinamiento. ¿Sí? Bueno, idealmente, entonces, un plan de continuidad académica, espero que la imagen ayude a imaginarlo, es tener bien ordenado el software, el hardware, estar listos para que todas las alumnas y alumnos cuenten con eso, para que nuestra comunidad educativa cuente con eso, tener orientaciones para la enseñanza, para el aprendizaje y para la evaluación, también de las profesoras, también de los profesores, ¿sí? Todo eso debería estar previamente escrito
previamente a una contingencia. Y ahí deberían participar toda la comunidad educativa. Entonces ya lo ven, es un problema también de gestión. Por eso es tan pertinente que este tema, por ejemplo, lo toque la especialidad y también las autoridades, ¿verdad? Que hacen mucha gestión. Es que la continuidad educativa sería un problema educativo, o sea, dar educación en un momento no ideal, contingente, pero también es un problema de gestión, es prepararnos a las contingencias. A ver si lo logramos, porque ya estuvimos 2 años y medio confinados. Tengo malas noticias. Seguimos el tema nosotros de cerca y no se ve claramente que alguna universidad esté haciendo su plan de continuidad académica para futuras contingencias. Entonces, aprendimos mucho del confinamiento y hay otras cosas que no aprendimos absolutamente nada. Bueno, aquí está el argumento principal para entrar a la intermodalidad educativa, porque dirán, bueno, ¿y esto qué con la intermodalidad, no? Aquí está el argumento principal. No tenemos en general planes de continuidad en la educación superior mexicana frente a contingencias. Pero sí tenemos muchas modalidades educativas. La mayoría de las universidades cuentan con procesos educativos presenciales, virtuales, mixtos, híbridos, semipresenciales, ejecutivos, todos los adjetivos que ustedes quieran ponerle. Cada vez hay más de eso. O sea, cada vez hay más modos de hacer un proceso educativo formal. Bueno, pues miren cómo se complica. No tenemos planes de continuidad y sí tenemos muchas modalidades educativas. En teoría, las modalidades educativas podrían haber resarcido lo que el plan de continuidad no, ¿verdad? Pues no fue así. No pudimos, o sea, con la inmigración emergente o urgente de todos los presenciales a los planes virtuales o semipresenciales, de todos modos hubo mucho desorden, mucha incertidumbre y mucha fatiga. Aquí está el argumento principal, ¿sí? La multimodalidad no es suficiente. Esto fue posible verlo ante el confinamiento social, ¿eh? Quiero llamar la atención de esto. Fue posible verlo ante el confinamiento social, o sea, el confinamiento social, la contingencia sanitaria nos alumbraron varios problemas, pero han estado ahí hace mucho los problemas. No es que hayan surgido por la pandemia. Lo que pasa es que fue un buen reflector la pandemia. Entonces, la multimodalidad educativa no es suficiente. Hacer más modalidades virtuales o híbridas no ha sido suficiente para resolver, por ejemplo, un problema de contingencia. ¿Qué se necesita? Primero pensar esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí con ustedes también. Después hacer conceptos, orientaciones, las gafas estas con las que podemos ver el problema con más claridad. Y esto es lo que yo quiero aquí presentarles. ¿Cómo estamos haciendo esto? 4 grandes pasos. Primero, una revisión sistemática de la literatura especializada. O sea, queremos saber qué se ha dicho sobre multimodalidad. Estamos seguros que no se ha dicho casi nada de intermodalidad porque es un concepto recientemente acuñado, pero queremos saber qué hay de la multimodalidad, ¿sí? Además, una vez que tenemos todos esos conceptos que son un poco desordenados entre sí, queremos darle un orden para saber si podemos orientar un proyecto de gran alcance. Hemos logrado estudios comparados y ustedes ya verán que un estudio comparado en específico nos dio una metáfora muy útil para empezar a trabajar. Y por último, tenemos una propuesta para empezar a impactar a las instituciones educativas. Es una propuesta, está basada en datos del pasado, pero se tiene que empezar a echar a andar con adecuaciones en el futuro. Estas son las 4 cosas que vamos a ver muy rápidamente, se las voy a sintetizar, ¿verdad? Porque ustedes tendrán acceso a esta presentación por si quieren más datos. Miren, hasta ahora ha habido, yo creo que ya un volumen de publicaciones importantes. Es decir, reflexionamos sobre qué es la docencia remota de emergencia,
Ahora tenemos claro que eso fue lo que hicimos nosotros, no tenemos planes de continuidad, hicimos docencia remota, ya está caracterizada, escuchamos a los profes, las narrativas de las profesoras y los profesores. Entonces nos queda claro cuáles fueron sus principales problemas en el confinamiento y cómo los resolvieron, si acaso los resolvieron. Además, hemos puesto algunos principios para diseñar planes de continuidad. Por ejemplo, la participación de toda la comunidad educativa, la formación de un comité de emergencia, para que en futuras contingencias ese comité se active y eche a andar líneas de acción, ¿verdad? Hemos hecho incluso ya una propuesta metodológica para ir construyendo el concepto, o sea, revisión sistemática y cartografía conceptual, las dos cosas. Hemos hecho ya incluso algunas propuestas de diseño y gestión de estos planes. Y hay algunas publicaciones que están por salir ya en unas cuantas semanas. Entonces, creemos que ya hay suficiente para internarse en el tema. Si alguno en la especialidad, en los posgrados, quisieran asumir el tema y empezar a trabajar, yo les aseguro que es un tema que estamos en la frontera del conocimiento. No sabemos nada de eso. Vale la pena saber un poco más al respecto. Bueno, pues miren, haciendo todo esto, la revisión sistemática, la cartografía, estudios comparativos, les voy a resumir qué es lo que hemos encontrado. En principio, sí se habla de multimodalidad mucho y de intermodalidad muy poco, pero ¿dónde creen que se habla de eso? La intermodalidad sí es un concepto consolidado. Está consolidado en la logística. O sea, en la ciencia que estudia cómo transportar personas o cosas a lo largo de ciertos espacios geográficos. ¿No? La logística en principio es un tema militar, ¿verdad? Y después cuando se volvió un tema civil, pues fue un tema de comercio. Entonces, en la logística sí se habla mucho de la intermodalidad. Voy a tratar de explicarlo. Si, por ejemplo, quisiéramos enviar un producto o una persona quisiera ir de Sonora a Chiapas, es bueno que tenga una ruta marcada, ¿verdad? Si va en auto, por ejemplo, esa sería la ruta. Abrir más rutas, abrir más modos para transitar es deseable. Vamos a suponer que esta sea la ruta del autobús, muy semejante a la del auto, y se separan en algún momento. Empiecen a pensar esto ahora de una manera educativa, ¿eh? Pero hay otra persona que diga, yo quiero también llegar al mismo lugar, también estoy en Sonora y también quiero ir a Chiapas, pero yo prefiero ir por tren. Bueno, el tren como ofrece algunas otras cosas distintas a la modalidad tradicional, tomará otra ruta, ¿verdad? Aquí en amarillo, hacia el sur. Pero algún diseñador por ahí dice, oye, deberíamos abrir también una ruta para aquellos que les gusta ir caminando, aprovechando que van caminando que conozcan otras cosas. Es muy tardado, a lo mejor inseguro, ya, pero es que la experiencia es buena. ¿Ven? Muchos modos de ir, muchos modos de aprender son deseables. Eso sí es deseable y la tecnología nos lo ha permitido. Alguien dirá, soy mucho más audaz, yo quiero ir ahí nadando. Bueno, solo hay que ayudarle a que tenga unos periodos de descanso. Y otro dirá, pues mira, yo nadando no, pero que en el mar sí. ¿Ven? O sea, multimodalidad sí es útil. Eso lo vieron las personas que se dedican al estudio de la logística. Muchas rutas son deseables, pero no es suficiente. Ahora ven por qué se parece tanto a la educación. Es que no es suficiente tener muchas rutas. Donde sacan provecho la ciencia de la logística es que haya puntos de encuentro en todos en estas rutas. De manera que si una de esas rutas no se puede tomar, por ejemplo, la peatonal, por inseguridad, pueda esta persona sumarse a la de la bicicleta, por ejemplo. O harto de caminar y con callos en los pies diga, ya me voy a tomar mejor el avión. O sea, la multimodalidad es una fase previa, deseable y necesaria para llegar a la intermodalidad, pero la verdad es que ahora necesitamos la inteligencia para unir todo lo que tenemos en las universidades. Y tenemos mucho, ¿eh? Algunas universidades tienen tantas modalidades
suficientes como para hacer muy buenas conexiones. Esto fue lo primero que pudimos ver. Sí existe reflexión sobre la intermodalidad, pero está en la logística. Valdría la pena hacer la adaptación a la educación. Entonces, lo único que se nos ha ocurrido hasta ahora es esto. Multimodalidad hay en las universidades, cada vez se abren más procesos educativos, el problema es que no se tocan entre sí. Entonces es como si una persona entrara a un proceso y no pudiera aprovechar las ventajas de los otros procesos de su propia universidad, de su propio centro de investigación. Entonces, ¿cuál sería la imagen? Pues algo así, que cuando un proceso educativo nuevo se genere, en principio aproveche todo lo que ya hay, y hay mucho. Y la verdad lo que harían estas nuevas diseñadoras curriculares, estos nuevos diseñadores curriculares, es aprovechar todo lo que hay mucho, y tener la inteligencia para gestionar esos recursos, de manera que una persona pueda entrar presencialmente, pero, por ejemplo, si se rompe un tobillo al tercer mes, diga, no tengo que dejar de estudiar porque es que hay una versión virtual del mismo proceso. Alguien quiere embarazarse y dice, oye, yo me la quiero pasar en casa, ¿verdad? Alguien sufre una enfermedad y dice, voy a tomar esto solo los fines de semana. Es decir, la flexibilidad, conectar entre puntos, sería un valor de la intermodalidad. Se dice fácil, ¿no? Hasta se escucha fácil. Ha sido dificilísimo hacerlo. Ha sido dificilísimo hacerlo. ¿Cuáles son los problemas de la intermodalidad? Primero, conceptualizarla, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y con sus preguntas y comentarios al final nos ayudará también a pensar mejor esto. Pero la regulación y la normatividad. Muchas de ustedes coordinan procesos educativos. Están sujetas a una regulación y normatividad a veces asfixiante. Y la gestión educativa. Muchos, aunque fueran muy inteligentes y pudieran generar nuevos procesos educativos, tomando en cuenta lo que ya existe, la verdad es que muchas decisiones se toman en la cúpula de las instituciones educativas. Entonces, aquí tenemos tres grandes problemas. Estamos avanzando en uno y les quiero presentar una propuesta para impactar en los otros dos. ¿Sí? Antes, vale la pena una precisión. ¿Por qué es tan importante la tecnología de la información, de comunicación, digital, como ustedes le quieran llamar, con esta reflexión de la intermodalidad educativa? Fíjense que cuando no había mucha tecnología incorporada en los procesos educativos, me refiero antes de 1800, cuando el aula de clases era, bueno, en el proceso presencial, el que ahora tanto criticamos, un profesor exponiendo, profesor hombre, por supuesto, a la mayoría alumnos hombres exponiendo sin uso de tecnología, la clase magistral, eso que tanto criticamos ahora, como no había tanta tecnología metida ahí, no había una noción de modalidad educativa, no existía esa noción. O sea, empezamos a pensar en que hay diversas maneras de estudiar, de aprender y de enseñar, cuando apareció la tecnología análoga y cuando pudimos empezar a hacer algunos estudios en casa porque nos enviaban los cuadernillos a casa. Cuando apareció ese fenómeno, 1800, 1900, ¿verdad? Fue que surge la noción de la modalidad. O sea, hay distintas maneras de hacer esto. Claro, ¿qué tiene que ver la tecnología aquí? Pues es que la tecnología digital ahora no solo es que nos diga hay muchas maneras de hacerlo, es que ya hasta nos confunde porque decimos, si venimos al aula y los que estamos aquí presenciales y usamos tanta tecnología como los que están en casa viéndonos, ¿hay alguna diferencia? Es que ya nos confunde la tecnología digital. Y si nos vamos a casa, pero sentimos la necesidad de vernos en Zoom sincrónicamente, ¿hay alguna diferencia? Ya empiezan a borrarse muchos conceptos educativos gracias a la tecnología digital. Ese es el papel de la tecnología en todo esto.
que empieza como a reorganizar los elementos educativos. Entonces, creemos que una primera aproximación para pensar esto es la siguiente. Ustedes seguro ya reconocen este tipo de diagrama, menos en este vértice, más ahí en el vértice alejado, ¿verdad? Menos en este vértice, abajo a la izquierda, más en el vértice alejado arriba a la izquierda. Menos tecnología, más tecnología. Menos gestión, más gestión. Por menos gestión, quiero decir gestión innovadora, que transforma, ¿sí? La multimodalidad estaría colocada. No sabemos todavía qué tipo de multimodalidad, pero empezamos a percibir varios tipos de multimodalidad. La multimodalidad podría estar colocada entonces en aquellas instituciones que tienen muy buena gestión, más gestión, pero poca tecnología. O puede ser en aquellas instituciones donde hay mucha tecnología. Hay unas instituciones que son potentísimas. Ahora mismo están trabajando en el metaverso y todo eso, ¿no? Una inversión impresionante, pero con poca gestión. Esos dos escenarios son multimodales, porque la verdad no han podido obtener lo mejor y es la intermodalidad. Bueno, este diagrama ayuda, es como una orientación, ¿no? Que es un buen principio, estar orientados. ¿Saben que esto se parece mucho a un tema que se llama transformación digital? Madurez digital. Es un tema en boga. Y las especialistas de la transformación digital lo que nos han dicho es, después de como 7, 8 años, transformar digitalmente en realidad no es renovar los artefactos digitales, primero es renovar el pensamiento de la gestión. Es curiosísimo porque en esto sí se parece mucho a la intermodalidad. La intermodalidad no es hacer mucho más, es pensar mejor. En principio es pensar mejor y luego hacer, claro. Pero ahora les tengo una propuesta yo para hacer, ¿eh? Entonces aquí esto sí lo quiero subrayar. Intermodalidad educativa se parece mucho a la logística y a la transformación digital. ¿Por qué? Porque quiere reunir todo lo que ya existe, pero de una manera inteligente. No sería mucho más caro, ¿eh? Ese es un buen argumento con que convencer a los jefes, a las jefas. No es mucho más caro, pero se requiere tener una orientación en el pensamiento muy clara. Yo creo que es un tema bueno para las especialidades, las maestrías y los doctorados. Bueno, pero aquí vamos a ver una propuesta en concreto. Si se trata, antes de comprar cacharros, cables y aparatos, de pensar mejor las cosas, ¿eso cómo se hace en las instituciones educativas? En principio hay que conocer el terreno y hay que admitir que las instituciones educativas mexicanas son verticales, son piramidales, se toman las decisiones de arriba abajo. No está mal, la descripción a algunos les gustará, a otros no, pero es una descripción en la que todos podemos coincidir. Lo bueno de las descripciones claras es que nos ayudan a pensar entonces cómo trabajar en el terreno. Entonces, miren, qué bueno que ya lo tenemos claro. Si son piramidales, si son verticales y se toman las decisiones de arriba abajo, hagamos eso para incorporar la intermodalidad educativa. Vayamos de arriba abajo. ¿Cómo se hace eso? Tengamos claro qué hace el nivel 1 de las instituciones. Motiva y dirige. Manda, si quieren. Bueno, hay unos liderazgos que son motivantes, ¿no? Inspiradores. Hay otros que se dirigen, son muy prácticos. Hay unos que mandan nada más. Bueno, no pasa nada. Sean del tipo que sea, si eso hacen, hay que tratar de una manera distinta ese nivel 1 que el nivel 2. ¿Qué hace el nivel 2? El nivel 2 son personas muy bien cualificadas que están bajo la responsabilidad de planear y diseñar el cambio en sus instituciones. No más. Ellas no van a mandar nada, ellas no van a motivar hasta que arriba no digan que debe haber una motivación, pero sí tienen la responsabilidad del diseño de la transformación educativa. Bueno, está muy bien, ahora lo sabemos. Hay un nivel 3, que es un nivel no cualificado, pero que ayuda mucho para aplicar la transformación, porque no es suficiente con diseñarla, ahora hay que llevarla al terreno. Ahí nos ayuda mucho ese grupo de personas. Saben, conocen los procedimientos, se conocen muy bien entre ellas.
Y finalmente tenemos a veces un nivel que es el nivel de asistencia, de apoyo, de colaboración, ¿verdad? Si esto tiene sentido, ya me lo dirán ustedes después, si esto tiene sentido, entonces podemos, muy bien, impactar a cada nivel de manera diferenciada. Y encontramos que una de las maneras para impactar más amables es procesos educativos, que son muy bien recibidos en nuestras instituciones donde nos dedicamos a la educación. Eso no amenaza a nadie. Pero vean que no damos cursos, el mismo curso para todos los niveles. No, eso sería un error, eso ha sido un error. Porque el nivel 1 no tiene tiempo para estar 20 horas sentado. El nivel 1 tiene 30 minutos. Entonces démosle a esos niveles algo concreto, específico, con un valor político importante, ¿verdad? Y en 40 minutos, invitando a una especialista de intermodalidad educativa, les dejas claro a tu mando superior por qué es bueno hacer intermodalidad educativa. No cuesta más caro, te colocas en la frontera del conocimiento, ganas reputación en la institución, y estos políticos y políticas se llevan una medallita. Ya verán si no les interesa. Pero eso en un simposio es suficiente, 40 minutos. Quienes van a hacer eso, sin embargo, son colegas cualificadas, que coordinan especialidades, que coordinan maestrías, que coordinan doctorados, ¿verdad? Una vez que motivamos al nivel 1, entonces baja la indicación al nivel 2. Esas personas con un simposio no es suficiente. Una charla como esta, que ya terminará en 5 minutitos, no será suficiente. Ellos sí necesitan mucha más información. Entonces ahí es otro el proceso educativo. Un diplomado, 120 horas, módulos que vayan desde lo conceptual, ¿no?, a lo metodológico, lo procedimental, lo evaluativo. A esas personas hay que darles mucha más ayuda. Un diplomado es el mejor proceso educativo. Una vez más, se diseña con especialistas de intermodalidad, pero se aplica invitando a muchas personas del país o de otros países. Y el nivel 3 no necesita esa información. El nivel 3, su responsabilidad institucional, y ojo, aquí quiero llamar la atención, aquí estamos hablando de responsabilidades institucionales, ¿eh? No queremos decir que no puedan leer estos niveles 3 y 4, lo que se les entrega al nivel 1 y 2. Claro que lo pueden leer, no se les puede prohibir eso, pero su responsabilidad institucional no es esa. Entonces, los recursos son pocos, como el tiempo, el dinero. Entonces, para poder optimizarlos, a ellos solo se les da un curso. En esos cursos de 15 horas hay que sacar nuevos procedimientos, nuevos instrumentos, nuevas orientaciones e ir al campo, ¿verdad? Nuevas rúbricas. Ese nivel 3 ayuda mucho para ver si lo que hicieron en el nivel 2 va bien en el campo. Y entonces se retroalimentan. Entonces, con un curso 15 horas está excelente. Todas las personas que nos ayudan diariamente, ¿verdad?, contestando teléfonos, llevando, trayendo, también merecen estar informadas sobre qué está pasando en la institución. Pues con una conferencia de 40 minutos, ¿verdad?, con información muy general, es suficiente. No hay que quitarles más tiempo. Están muy ocupados. Entonces vean cómo es una estrategia optimizada. O sea, no hay que gastar más recursos. Los pocos recursos que hay están bien dirigidos, se orientan a una transformación efectiva. Habiendo admitido que las instituciones educativas todavía trabajan piramidal y verticalmente. Tips, porque esto se ha probado en otros temas. Por ejemplo, transversalización de la perspectiva de género. Ha ido muy bien. Tips, por si acaso alguien quiere llevarlo a cabo, ¿eh? Una vez que estás en el simposio y has convencido a tus tomadores de decisión que vas a hacer intermodalidad educativa, es importante que antes que abandonen todos el aula, esos tomadores de decisión llamen a sus niveles 2 y les digan, ahora te pones a trabajar y esto va a ser una línea estratégica del año. Eso es importante. Comprometer al nivel 2 es importante. Cuando terminan el diplomado, estas personas,
Lo que deben entregar es en su ámbito de trabajo, lo que tienen que entregar es cómo realizar una intermodalidad educativa. No es lo mismo cuando coordinas una maestría que cuando tienes el proceso del servicio escolar, que cuando tienes el proceso de las bibliotecas. ¿Verdad? Cada quien tiene que adecuarlo. Estos niveles 2 entonces entregan para poderse titular de su diplomado una tesina donde explican cómo se hace en esta institución la intermodalidad educativa. Al final, lo que tienen es oro molido, porque cada tesina reunida es un buen libro de esta institución que lo puede publicar, ¿verdad? Y colocarse en la frontera del conocimiento. Imagínense, sería inédito eso. En los cursos, ¿qué necesitamos? Nuevas herramientas, nuevos formatos, nuevas rúbricas, maneras de evaluar lo que estamos haciendo. Igualmente, es importante comprometer al nivel 3, que lo lleve a cabo y al final presentar sus resultados. Y por último, las conferencias, una conferencia de fin de año, por ejemplo, invitando a toda la institución, a otras instituciones para presumir, claro, ¿por qué no? ¿Verdad? Y decir, hicimos todo esto y aunque no está terminada la intermodalidad, en el primer año obtuvimos muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Qué pueden obtener? Pues el primer nivel regula y norma. Pueden obtener cambios en ese sentido. ¿Se acuerdan que ese era un problema? Pues si la institución es sensible y puede generar nueva normatividad, ya están colocados en otro lugar. ¿Qué hace el nivel 2? Políticas públicas. O sea que si generan una política pública nueva para la institución, se han colocado en otro lado. Del nivel 3, ¿qué podemos esperar? Nuevos procedimientos, nuevos instrumentos, ¿verdad? Y del nivel 4, una asistencia más amable, cálida y mejor orientada para que los recursos, que son pocos, se optimicen. Eso es transformación educativa, de hecho, si se dan cuenta. Innovación educativa. ¿Ven cómo entra mucho en el ámbito de la gestión ese concepto? Para terminar, en 2 o 3 minutos quiero decirles cuáles son las expectativas que tenemos de esto. Bueno, ya hemos publicado, por ejemplo, una serie de orientaciones para hacer planes de continuidad académica. Ya existen. No ha sido muy leído, tengo que ser muy sincero, porque nos hemos dado cuenta de eso, que volvimos a la presencialidad y parece que hubiéramos olvidado la mitad de lo que aprendimos en el confinamiento. Y no estamos asumiendo el desafío de hacer planes de continuidad académica para futuras contingencias. Bueno, pero ya está por ahí una primera propuesta que puede ser criticada y mejorada. Lo que esperaríamos entonces es que las universidades que tienen procesos presenciales, virtuales, mixtos, híbridos, como le quieran llamar, empiecen a juntar todas estas opciones y hagan una buena logística educativa, ¿sí? Una intermodalidad educativa, pero incluso somos más ambiciosos, porque en una reciente reunión que hubo con la Red Late, que es una red de especialistas a nivel nacional de CONACYT y la sociedad civil, nos dimos cuenta que incluso podemos preparar un plan nacional contra la próxima contingencia. Esto quiere decir que las universidades ahora hablarían entre sí. No solo es que al interior tengamos mucho y debamos reunirlo, es que en el país hay mucho y podríamos trabajar en un plan ante una contingencia donde esté lo privado y lo público, lo superior y lo medio superior, las especialistas. Eso es muy ambiguo, yo lo sé, pero este es el trabajo que tenemos para este año. Entonces, colegas, eso fue la intermodalidad educativa, es un concepto en formación, es un concepto que empieza a tener orientaciones y que lo que sigue es aplicarlo. En principio hay que convencer a las instituciones para que lo apliquen. Y yo espero haber provocado alguna reacción de algún tipo. Les recuerdo, la presentación puede ser descargada de ese sitio que está ahí. Ahí están todos mis datos por si en el futuro quieren más información o quieren que sigamos haciendo intermodalidades, ¿verdad? O sea, si ya hay experiencia, si hay conocimiento y si tenemos ganas, juntos lo podemos hacer mejor. Muchísimas gracias.